Se reinicia la sesión. En esta oportunidad, sesiones unidas de salud y educación para continuar la tramitación del proyecto de ley en primer trámite constitucional que busca estimular la actividad física, el deporte en los establecimientos educacionales. Quedamos en la página 4 del comparado, indicación 1F al artículo 5. Señor secretario, por favor. Gracias, señora presidenta. Sí, en el texto comparado, que entran las carpetas, por ahí la deben tener, ahí tiene que estar su carpeta. Se propone por la senadora Proboste reemplazar el artículo 5º de este proyecto de ley, que era un artículo que estaba asociado al artículo 4º que se aprobó en la sesión pasada. Este artículo 4º establece la obligación de los establecimientos educacionales de promover la práctica de al menos 60 minutos de actividad física y deporte en los estudiantes a lo largo de la jornada escolar. Les quiero hacer un comentario, senadores. Sí, no les puedo comentar algo respecto a esta indicación. Es que es similar a la que se presentó originalmente, senador Girardi. Sin embargo, lo que nosotros agregamos en nuestra indicación son encuentros y eventos, porque en el último inciso del artículo original señalaba que los establecimientos educacionales promoverán la participación de sus estudiantes en competencias, torneos u otro tipo de actividades deportivas. Y lo que nosotros señalamos es que promoverán la participación de sus estudiantes en encuentros, eventos, competencias, de manera de dejar explícito también esa parte. Esa es la gran diferencia. De acuerdo. Ya. ¿Usted quería hacer una propuesta? Una cosa previa. Que el lunes, ustedes recordarán que se votó la indicación del senador García para el artículo 4º. Sí. Quiero que volvamos un minuto al artículo 4º. Se rechazó la indicación y luego, con la misma votación del rechazo de la indicación, pero inversa, se aprobó el artículo 4º. Así es. No sé si en el artículo 4º también ustedes quieren incorporar, como lo han hecho en otros textos del proyecto, en otros artículos del proyecto, la expresión juegos activos. Sí. Dentro de 60 minutos. Perfecto. Entonces quedaría los establecimientos ocasionales, porque en general, sin distinción de parvulario. Juegos. Claro. Diarios de juegos activos o juegos solamente, juegos. para no volver a repetir actividad. Sí. Juegos, actividad física y deporte. Sí, perfecto. ¿Correcto? Muy bien. Correcto. Y el artículo 5º, como ha señalado la senadora, propone una nueva redacción que establece lo que ya ha planteado y agregamos encuentros, eventos, de manera de no dejarlo restringido solo a competencias o torneos. Exactamente. Y además, en el inciso final se hace la referencia al contexto cultural, que yo le había comentado la semana pasada, sí. Y además en el inciso anterior también se establece la idea de promover el uso de vestimenta adecuada. Pero eso estaba eso estaba en el texto original. Senadora Ena von Beer. Gracias, presidente. Estoy tratando de establecer las 7 diferencias acá para poder votar bien o de manera informada. Presidenta, en su indicación, o sea, en el proyecto original, lo que se establece es que se van a, para el cumplimiento de lo anterior, se van a realizar distintas actividades que respondan a los intereses de los estudiantes a lo largo de la jornada escolar. Por ejemplo, al inicio de la jornada, durante los recreos, pausas o recesos en clases. Y usted acá dice en tiempos no lectivos, como por ejemplo al inicio de la jornada, mediante pausas o recesos en clases y el uso de horas de libre disposición. Eso quiere decir de que esto no se puede realizar durante el recreo, si es que estoy entendiendo bien, porque se saca la palabra recreo, y después dice, para el establecimiento de poder a disposición, recursos de implemento, etcétera, y para ese aparato recursos, esa es la primera diferencia. No sé si están las horas aquí en tiempos a lo largo de la jornada escolar y en los tiempos no lectivos. ¿Eso está también en el texto anterior? No está. Entonces quisiera entender esos dos cambios respecto a los tiempos no lectivos y a que se saca el tema de los recreos. Gracias, presidente. Efectivamente,
En la redacción original se establecen horas de libre disposición. Nosotros mantenemos las horas de libre disposición en el texto nuestro y sacamos explícitamente el tema de los recreos porque el recreo constituye un derecho del estudiante de poder realizar otro tipo de cosas. Generalmente los estudiantes intentan también organizar su reloj biológico para realizar otras tareas en esa parte. Eso fue lo único porque ha sido un tema siempre largamente debatido en los consejos escolares de manera de respetar el recreo como un derecho del estudiante. Eso es básicamente. ¿Y los tiempos no lectivos? Porque forman parte igual de las horas de libre disposición de los establecimientos educacionales, que son los que no se realizan clases, lectivos o no lectivos, en ese sentido. Yo me estoy tratando de imaginar esto. Estos son 60 minutos, ¿ya? O sea, son 2 veces 30 minutos. O 4 veces 15. Ya, ok, da lo mismo. Está bien. Estoy tratando de imaginarme cuándo va a suceder esto. Porque tiene que ser diariamente. Eso es lo que estoy tratando de imaginar. ¿Dónde los colegios van a poner este tiempo? ¿Qué es lo que nos estamos imaginando acá? Porque no puede ser en el recreo. Coincido con la senadora Proboste, es un tema quitar el tiempo de recreo para hacer este tipo de actividades. Tiene que ser en tiempos no lectivos, o sea, vamos a usar las horas de libre disposición, que quizás en las escuelas hoy día las usan para otras cosas, bien o mal, quizás en algunas escuelas las usan bien, y entonces vamos a tener que agregar 60 minutos de tiempo en las escuelas. Estoy tratando de imaginarme cómo lo vamos a hacer efectivo estos 60 minutos, ¿dónde? ¿En qué parte? Senadora, tal como lo dice la indicación, dice a continuación de las disposiciones, dice, por ejemplo, al inicio de la jornada, mediante pausas o recesos en clase y en el uso de las horas de libre disposición. El día lunes de esta semana, el senador García entregaba una propuesta que a mí al menos me pareció muy interesante de un establecimiento educacional, pero la ley no establece cómo ellos dividen, sino que respeta la autonomía del establecimiento para que ellos organicen este tiempo de acuerdo a su jornada escolar. Si no hay más consultas, ¿sí? Senador García. Presidenta, a ver, a mí, si bien son bastante parecidas los textos del artículo 5º original y del 5º de la propuesta suya, de la indicación suya, yo quisiera quedarme con el original, por 2 razones. En primer lugar, porque usted agrega la palabra garantizarán, y creo que eso nos puede plantear un problema de admisibilidad. Dice, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, los establecimientos educacionales promoverán, garantizarán e implementarán la práctica regular de ejercicio. En el 5º original, en el 5º... Tiene razón, senador. Sí. Acojo su solicitud y le voy a sacar el garantizarán al nuestro. Perdón, Presidenta. Lo segundo, yo en esto quisiera quizás preguntarle al señor secretario, porque normalmente por técnica legislativa nosotros no ponemos ejemplo. Y aquí dice, por ejemplo, al inicio de la jornada, durante los recreos, mediante pausas o recesos en clase, mediante el uso de horas de libre disposición, etc. Yo creo que poner ejemplos en la ley es poco ortodoxo, poco... No quiero decir elegante, pero siento que no corresponde en los textos, pero si la Secretaría nos dice de que la práctica indica que se hace, no haría mayor cuestión. Pero yo tengo entendido que cada vez que se ponen ejemplos en los textos legales, los hemos buscado o reemplazar o simplemente eliminar. Y finalmente, Presidenta, usted en su indicación traslada una responsabilidad que el texto original
la establece para el establecimiento educacional. Dice, el establecimiento educacional pondrá a disposición todos los recursos e implementos deportivos con los que cuente y promoverá el uso de una vestimenta adecuada para la práctica de actividades físicas y deportivas. Y eso usted lo traslada a los directivos y docentes. Gestionarán y pondrán a disposición de los escolares todos los espacios pertinentes, como también instalaciones, etcétera. Yo creo que no corresponde ni que los directivos ni que los docentes le impongamos una obligación legal de esta naturaleza que además, me imagino yo, es ajena a sus contratos. Yo creo que la responsabilidad debiera recaer en los establecimientos, como lo dice el texto original. Eso es, presidente. Muchas gracias. Senador Chaguán. Presidenta, yo coincido con la apreciación que tiene el senador García y en ese sentido o podemos resolver mantener la redacción inicial o bien en la redacción propuesta por usted llegar hasta el punto, o sea, primero eliminar garantizarán, segundo en el caso del párrafo hasta donde dice y en los tiempos no lectivos, punto, eliminando como por ejemplo, o sea, los ejemplos eliminarlo, y yo coincido además que el establecimiento deberá garantizar, porque efectivamente se nos produce un tema de que le estamos atribuyendo por ley una responsabilidad que no está establecida en los contratos justamente al personal del colegio. Entonces, o podemos corregir la indicación o dejar el texto inicial, pero yo coincido con la aseveración de la apreciación del senador García. Yo preguntaría quiénes son los que ponen en un establecimiento educacional, quiénes son los que organizan, porque dejarlo al establecimiento educacional, si eso tiene un rostro, y ese rostro son los directivos del colegio. Yo creo que no es adecuado no dejar este tema resuelto porque son precisamente ellos quienes deben organizar lo que ocurre al interior del establecimiento educacional. A mí me parece que es atendible, no tengo dificultades en que se elimine la palabra garantizarán, no tengo dificultades en que se elimine la frase como, por ejemplo, al inicio de la jornada, mediante pausas o recesos en clase y el uso de horas de libre disposición, entendiendo que esto además formará parte de la historia de la ley y que por lo tanto podrá también ilustrar algunas inquietudes que puedan surgir y por lo tanto no tiene otro propósito más que establecer algunas sugerencias de cómo implementar esta tarea. Sin embargo, creo que es fundamental dejar claro en que esto es una disposición que debe asumir los directivos, porque si no lo dejamos en una tierra de nadie y puede surgir en que sean otras organizaciones el que quieran interferir en ese tiempo, y creo que para la autonomía del establecimiento educacional es mejor dejar radicado eso en los directivos y no que más adelante pueda distintas organizaciones que puedan formar parte de ese establecimiento venir a querer organizar ese tiempo. Presidenta, ¿hay alguna posibilidad que podamos votar separadamente esa parte última y vamos votando por párrafo, si le parece, Presidenta? Sí, solo señalar que por eso hemos puesto el gestionarán, porque eso forma parte de la tarea permanente que hacen los directivos. Senador Quintana. Presidenta, yo concuerdo con usted que finalmente es una persona la que tendrá que hacerse cargo de estos aspectos. Y yo creo que estos son los aspectos esenciales que le corresponde a un directivo, que es organizar el tema de las clases, el funcionamiento, la hora, eventualmente el reemplazo de profesores, ver quién está disponible, quién no. O sea, son temas propios de la función directiva, propios de una. Incluso entiendo que próximamente vamos a tener que ver una ley de directivos. Estoy seguro que esto va a estar dentro de las funciones más importantes que tienen los directivos de los establecimientos. No puede quedar solo como una responsabilidad genérica del establecimiento, porque responsabilidad de muchos, responsabilidad, finalmente nadie se hace cargo de ello. Yo no sé si hay posibilidad, Presidenta, de cambiar el verbo, gestionar por organizar, porque la gestión, claro, probablemente requiere de un despliegue que va incluso por ir más allá del establecimiento. Y a lo mejor de lo que se trata es de organizar
o de disponer de los recursos con los que cuenta el establecimiento para dar el cumplimiento a esta obligación. Senadores. Por su intermedio, Presidenta, a mí me parece que la palabra organizar lo hace peor, porque organizar es el que está a cargo de la actividad. Y yo me imagino que aquí no se quiere que sea el director el que esté a cargo de esta actividad, sino que podrán estar a cargo, no sé, los profesores de gimnasia de la escuela, de la actividad. Creo que, de hecho, sería mucho mejor. Entonces, yo creo que lo mejor es ponerlo a cargo de la escuela, pero creo que, si es que lo quieren votar así, creo que gestionar es mejor que organizar. Sí, porque estamos hablando de gestionar los espacios, no de gestionar la actividad. Y por eso que esto tiene que estar radicado en los directivos. Reitero en que vamos a eliminar la palabra garantizarán, vamos a eliminar el párrafo que comienza, como por ejemplo, hasta libre disposición, y vamos a votar separadamente desde para hasta... ¿Perdón? No. ¿O hasta cultural? Vamos a votar separadamente hasta actividad física. La pausa, la jornada, receso sale, ¿cierto? Lo desde... Al inicio de la jornada, mediante pausas o recesos, clases. No. Hora de clase. Quedaría, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, los establecimientos educacionales promoverán e implementarán la práctica regular de ejercicio, actividad física y deporte formativo o recreativo en directa relación con los intereses de los estudiantes a lo largo de la jornada escolar y en los tiempos no lectivos. Hasta ahí. Lo demás sale. Y luego, en votación separada, sería: para ello, los directivos y docentes gestionarán y pondrán a disposición de los escolares los espacios pertinentes, como también instalaciones, aparatos y recursos didácticos para hacer efectivo su uso en forma... Ahí hasta actividad física. Y después votamos separadamente lo que sigue. En votación, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Entonces, en primer lugar, se va a colocar en votación lo que ha señalado la presidenta hasta la palabra lectivos. Senador Chaguán, a favor. Senador Quinteros, con 2 votos. A favor. Senador Girardi. A favor. Senador Quintana. A favor. Senador García. Voto a favor. Senador García también está con 2 votos a favor. Senadora perdón, me equivoqué, perdón. El senador Chaguán tuvo que venir porque aquí se señaló que votábamos distinto y estamos votando iguales. Senadora Fonbear. Abstención. Presidenta. A favor con 2 votos. Sí, con 2 votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Voto a favor? Ya, perfecto. Entonces queda aprobada la primera parte de este artículo. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 8 votos a favor y 2 abstenciones. A continuación corresponde votar la segunda parte de este inciso primero, que comienza con la expresión para hasta actividad física. Senador Chaguán. Por las razones antes expuestas y porque no debiera entregarse una obligación a los directivos y docentes que no esté contemplada en sus respectivos contratos. Yo diría que esa obligación debiera ser para los establecimientos y no para personas que hoy día no pudieran no tener aquella obligación reseñada en sus respectivos contratos. Me abstengo. Abstención. Senador Quinteros. A favor. Senador Girardi. A favor. Senador Quintana. A favor. Senador García. Voto en contra. Yo creo que nosotros no podemos establecer por ley una función distinta a la que probablemente está establecida en los respectivos contratos de trabajo, particularmente porque no solo se refiere a los directivos, sino también a los docentes, y no se refiere solo a la buena gestión de los espacios pertinentes. También habla de los aparatos y recursos didácticos para hacer efectivo su uso.
en forma espontánea o coordinada por los profesionales. Yo creo que eso es completamente ajeno a las obligaciones que tienen los docentes hoy en día. ¿Vota? En contra. Señora von Behr. En contra. Presidenta. Voto a favor porque estos forman parte de las tareas y como lo hemos señalado y aprobado en artículos anteriores, esto tiene que realizarse de forma segura. Cuando estamos hablando de aparatos, nos referimos inclusive a los parantes para la malla de voleibol y eso tiene que estar siempre, contar con la organización de los directivos de ese establecimiento, quienes tienen que organizar. Cuando uno habla de los establecimientos, lo deja en tierra de nadie. Esto forma parte de una tarea normal, habitual de aquellos que forman parte de la comunidad de docentes o directivos, así que voto a favor con 2 votos. Perfecto, queda entonces aprobada, 6 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Esta segunda parte, sí. Entiendo yo que el resto del artículo... ¿Les parece que por unanimidad el resto del artículo? No. El resto del artículo, tanto en la parte de las 3... En votación nominal, secretario. La señora presidenta pone en votación la parte final del inciso primero, que comienza conjunto con ello, promoverán el uso de la vestimenta adecuada, y luego el inciso segundo de este artículo, que establece el tema que los establecimientos educacionales deben promover la participación de sus estudiantes en encuentros, eventos u otro tipo de actividades deportivas o recreativas que sean pertinentes a sus respectivas etapas de desarrollo y contexto cultural. Se pone en votación todo lo que se ha leído. Senador Chaguán, a favor. Senador Quinteros, con 2 votos. A favor. Senador Girardi. Senador Quintana. Senador García. A favor. Senadora von Behr. Abstención. Presidenta. A favor. Queda aprobado entonces esto con la misma votación que se había hecho para la primera parte, 8 votos a favor y 2 abstenciones. A continuación, habría que ir a la página 7 del texto comparado, en la cual están las 2 indicaciones que ya ha presentado el senador Navarro para la disposición transitoria. La disposición transitoria establece que esta ley entrará en vigencia en el mes de marzo siguiente, luego de transcurridos 12 meses desde la publicación de la ley. La primera indicación del senador Navarro, después este mismo artículo transitorio señala que a partir de dicha entrada en vigencia, la aplicación de la norma será en forma gradual en 2 etapas de 1 año cada una. La primera comprenderá educación parvularia y los cursos primero a cuarto de educación básica y la segunda de 5º año de educación básica hasta el último año de la educación media. La primera indicación del senador Navarro elimina la frase luego de transcurridos 12 meses, de manera tal que la vigencia de la ley sería en el mes de marzo siguiente a la publicación de ella. La presente ley entrará en vigencia en el mes de marzo siguiente desde su publicación. Y la segunda indicación del senador Navarro, también referida al artículo transitorio, tiene por objeto, en virtud de este cambio en cuanto a la vigencia de la ley, la eliminación de la vacancia legal que establecía el proyecto, eliminar el inciso segundo que establecía las 2 etapas para la entrada en vigencia, como lo he señalado, primero dividir primer año para la educación parvularia y luego hacer la distinción con la educación básica. Si les parece, la propuesta original del artículo transitorio creo que permite salvaguardar en que exista un tiempo adecuado, más de 12 meses en la práctica, para que se puedan adecuar y además incorpora un tema de gradualidad que también es importante para este proceso. Si les parece, ponemos en votación las 2 o rechazamos las 2 indicaciones. Unánimemente, ¿les parece? Si les parece, rechazadas las 2 indicaciones del senador y con la misma votación de manera inversa, aprobamos la disposición transitoria del texto original, si les parece, por unanimidad. Perfecto. Despachado el proyecto para haberse cumplido el objeto de esta sesión, las Comisiones Unidas de Salud y Educación, se levanta esta sesión. Muchas gracias.